Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. 499 años en este 2023 cumplen las ciudades de León y de Granada, en ese orden. No, al revés. Error. Al revés. No cumple León esa cantidad. Ese es un grave error. Craso error. El León actual. Sí, el León actual. Ok. Hablo de... Es que el otro no duró más que 85 años. Bueno. Es de fundación. De fundación. De León Viejo. De León Viejo. Eso sí. Sí, es correcto. Es necesaria esa aclaración. León Viejo... Se fundó hace... 499 años. Nada más, pero no duró esa cantidad. Ok. Y Granada, 499 años. Sin embargo, Granada sí está en su ubicación original. Sí. Ok. Estamos con el doctor Jorge Eduardo Arellano, investigador, historiador, que justamente sobre esos 499 años y esos 85 años de vida. Sí, exacto. Tiene una investigación que... Es decir, fue la primera capital de Nicaragua, o sea, capital de la provincia española. Sí. ¿Verdad? Y un poco de la independencia, hasta que en el 52 fue Managua, más o menos. Tuvo dos asientos. León de Imavite, que duró hasta 1610, fue destruida por la naturaleza, ¿verdad? Y por el abandono. Y el abandono, la mudanza desesperada y temerosa. Y el otro asiento, junto a Subtiaba, León de Subtiaba, que va a cumplir 500 años hasta en el 2110. Pues, entonces, en ese traslado traslada la capitalidad, o sea, la sede episcopal y la cabeza administrativa, nada más, sigue siendo capital, pero es otra ciudad la de León de Subtiaba. Sí. Es otra ciudad porque es diferente. Es otro León. Las otras ciudades que se trasladaron, Guatemala, Panamá, no cumplen las edades de las primeras asientos. Esa es la explicación. Ok. Son las primeras León de Imavite o León de Nicaragua. Era como se llamaba originalmente, o le conocían. El nombre de los documentos es León de Nicaragua. León de Nicaragua, porque es que está la ciudad de León en España. Claro, como Granada, Granada también. Y Granada en España. Entonces, aquí no es ni Nuevo León, como hay en México, o Nueva Granada. No, aquí son León y Granada. Ok. De alguna manera, la lógica me indicaría a mí que si el ingreso fue por el sur, el ingreso de los españoles fue por el sur, aquel encuentro y posterior enfrentamiento con Nicaragua, con Dirigen y con otros dirigentes, otros caciques, pero ingresan por el sur, ingresan por el Istmo de Rivas. Entonces la lógica a mí me debería indicar que Granada, además por su ubicación a la orilla de el Cocibolca, con entrada o con conexión al río San Juan, que puede llevar hacia el Caribe, debió haber sido la principal ciudad. Fue la principal ciudad. Pero el problema es el siguiente. Si uno lee la gran biografía de Hernández de Córdoba, de Carlos Meléndez, se va a dar cuenta de que él no tenía instrucciones de Pedrarias de fundar ninguna ciudad. Eso fue una iniciativa de él, propia. Las instrucciones de la empresa del septiembre del 22 es, primero, pacificar. O sea, matar indios. Segundo, rescatar oro. Robar el oro mayor posible. Y tercero, recorrer el estrecho Dudoso o buscarlo. Y para eso llevan un desarmado y un maestre y 22 marineros.
y los cumple. Y los cumple. Nada más. Una vez que los cumple, tiene que defenderse de la amenaza del norte de González Dávila, que viene a recuperar su terreno. Y también, entonces, él no hace fundaciones para defenderse de González Dávila, porque él consigue una luz verde de la audiencia de Santo Domingo para que lo nombren gobernador y se alía con Hernán Cortés, que le manda provisiones y oro. Desde México. En Honduras, está en El Salvador. Y Hernán Cortés. La gente de Cortés está en El Salvador. Y los pedraristas lo denuncian y Pedrarias viene, le hace un juicio y lo degolla. Sí. Entonces, la actitud fundacional es de él. Por eso no existe un acta fundacional de las dos ciudades, no existe. Porque no le convenía a Pedrarias reconocerlo. Ok, esta primera, las primeras edificaciones básicamente es una pequeña fortaleza, digamos, para defenderse. Sí, pero no solo eso, sino... Es decir, cuarteles, cabañas y cosas por el estilo. El hecho es que en febrero del 25 ya están las dos iglesias de paja. Y ya mandan de Panamá clavos, tamaño de un geme, para las dos iglesias, para los altares, para clavar los altares. ¿Ves? En el 25. Entonces, febrero del 25, hay un documento. Pero primero se funda Granada el 8 de diciembre y 10 días después se funda León el 18, que es día de Nuestra Señora de la Piedad. Por eso la iglesia de León se llama Nuestra Señora de la Piedad, porque era una fiesta española. Son 10 días de diferencia. Eso es todo. Ese es el proceso fundacional. O sea, no fue iniciativa de Pedrarias, sino de Hernández de Córdoba. Hernández de Córdoba traicionó a Pedrarias y lo degollaron. Ahora, esos 10 días son 10 días de camino para llegar a hacer la segunda fortificación. Sí, no, depende. Está claro, es decir, primero él cumplió las instrucciones. Sí. Derrotó a los indios en muchas batallas, robó todo el oro, repartió todo el oro y recorrió el estrecho y no pasó de un raudal. Después quiso afirmarse él, porque le había costado y quería ser gobernador. ¿Cómo? Legalmente aliándose con Santo Domingo, con la audiencia. Tenía un moreno ahí que le ayudaba y recibiendo fuerza y la aprobación de Cortés. Entonces lo traiciona. Y Pedrarias le hace un juicio, le echa preso y dice... Ok. ¿Cómo prosperaron esas ciudades si estaban en contra del mandato de Pedrarias? Que es el amo dueño. Es que Pedrarias vino y gobernó. Por eso, pero las ciudades de Francisco Hernández estaban en contra de él. No, pero él lo controló, lo dominó y lo sometió y lo liquidó. Se sentó sobre lo que había hecho Sí. Hernández. Es correcto, más o menos. Porque él tenía capitanes que lo apoyaban. Sí. Y que condenaron al mismo Hernández de Córdoba. Lo condenaron. Ok. Vámonos a León. Porque, es decir, el motivo de esta conversación es el libro que se va a presentar este jueves en Granada. Y oígase bien. En Granada se va a presentar un libro acerca de León de Nicaragua y su vida cotidiana en el siglo XVI. Pero es que ya se presentó en León. Ok. El 5 de abril. De abril se presentó exitosamente, plenamente, más de 200 personas, etcétera. Entonces este libro tiene un carácter pionero. Es el primer libro pleno que se habla de la vida cotidiana. No hay otro libro que se haya específico sobre esa temática que es amplia, ¿verdad? Después realiza lo que se llama el estado de la cuestión.
Si uno en la Academia Norteamericana, en cualquier universidad, quiere estudiar un tema, le exigen, le obligan a demostrar que domina el tema totalmente. Es decir, que haya leído y asimilado todo lo que está escrito sobre el tema. Si quiero escribir sobre el primer cronista del Nuevo Mundo, pues tengo que saber todo. Y hacen exámenes uno para poder aprobar su tesis, su trabajo. Entonces, aquí está todo. Hay más de 300 libros, documentos, folletos, estudios, artículos, ensayos, de todo lo que se ha escrito sobre la conquista de Nicaragua y sobre León Bien. Eso se llama el estado de la cuestión. Bueno, después hay una relectura de la conquista actualizada. Entonces, ahí están las 6 obras sobre Pedrarias. ¿Verdad? Obras muy importantes y favorables a Pedrarias, como una que se llama Betani Aram, otra terrible contra él que se llama La ira de Dios, de una panameña, Carmen Mena, y hay 3 nicaragüenses que han escrito obras sobre Pedrarias, 3. Marco Cardenal, sobre Pedrarias, 500 páginas en Miami hace 20 años, Clemente Guido, una monografía muy buena, y un Horacio Cabeza, un nicaragüense que vive en Guatemala y que se llama Señor de Horca y Cuchillo, que no era solo eso, Pedrarias, era mucho más. Bueno, entonces ahí se descubre el segundo testamento de Pedrarias, que nadie lo conoce, etcétera, etcétera, etcétera. Y además se revisa toda la bibliografía existente literaria. Entonces descubrimos una obra de teatro sobre Pedrarias, publicada en España en 1838 y estrenada en Madrid al año siguiente, sobre Pedrarias. Es un disparate, ¿verdad? Porque la literatura puede decir cualquier cosa. Lo ponen casado con una india, Pedrarias, y en México, que nunca llegó a México, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es todo. El estado de la cuestión, el carácter pionero de la vida cotidiana y la relectura de la conquista. Esas son las 3 características generales del libro. Ahora bien, ¿en qué se sustenta? En los documentos. 17 volúmenes de la colección Somoza, que son documentos hasta 1550, recogidos por Vega Bolaño, Andrés Vega Bolaño. Eso incluso se puede consultar en internet, ¿verdad? Pero yo los consulto en los libros a mano. Y en los 11 volúmenes de la Monumenta Histórica Centroamericana, que solo existe impreso y que casi nadie ha consultado, y abarca todo el siglo XVI, no solo de 1550, sino más adelante. Entonces ahí están. Ahora, estos son, sobre todo la colección Somoza, la de Vega Bolaño, contienen un universo narrativo. De ahí pueden surgir 20 novelas, porque los hechos son terribles, increíbles. Bueno, entonces yo los aprovecho para, sobre todo, la vida cotidiana. Ahí está la vida sexual de todos los españoles en el León. Ahora, etcétera, etcétera. Esta no es novela. No es novela, pero es una novela que escribió la realidad. Porque es real, pero parece novela. Ok, y estos documentos de Vega Bolaño y otros, son documentos del Archivo de India. Claro. El de Sevilla. Claro. Claro, de ahí se transcribieron, Él era embajador y mandó a los palógrafos a que le transcribieran y sacó 17 tomos. Porque es que eso es importante, tal vez determinar que de la colonia, la mayor cantidad de información está en el Archivo de India. Es decir, si allá es donde uno puede investigar y puede encontrar toda esta información, escarbar sobre ella, que me parece que no hay tal que todo esté escrito sobre la colonia, porque siempre hay una luz nueva para poder ver estos documentos. Bueno, el siglo XVIII está bastante trabajado. Está la gran tesis doctoral de Germán Romero, las estructuras sociales. El XVII
es el menos trabajado. El 16 sí está trabajado, pero todavía necesita. Entonces, el libro hasta ahora más completo sobre esto es este, del siglo XVI en Nicaragua. El siglo XVI en Nicaragua y específicamente en León. Y en León. Okay. En León de Nicaragua. León de Imavite. León de Imavite, León Viejo, asentado a las orillas del lago Sorotlán, frente al Mómoto, para que tengamos una ubicación clarísima. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Jorge Eduardo Arellano acerca de su libro León de Nicaragua y su vida cotidiana en el siglo XVI, en el siglo XVI. Estamos hablando de la existencia de León, básicamente de la existencia de León, porque es decir, es prácticamente el siglo XVI, un poquito del siglo XVII, cuando termina la vida de León de Imavite. ¿Qué tiene este León? ¿Qué hay en este León? Este León, el mismo Pedraria dice que se puebla o se llega a él después de haber pasado por Granada. Mira, León estaba destinada a destruirse, porque su posición era en medio del volcán, erupciones permanentes, 5 o 6 erupciones y terremotos permanentes, aparte de las tragedias de la propia época, de las pandemias, etcétera, etcétera. Entonces, de 1524 a 1550, cuando la horrenda muerte, el magnicidio sacrílego de Valdivieso, es primera etapa. Ahí suceden cosas extraordinarias. ¿Verdad? Alcanza su relativo esplendor. Pero después del 50, 1610, va en franca decadencia y va desapareciendo. Es ciudad maldita y excomulgada. Entonces solo tragedias vive. Pierde su razón de ser, porque el obispo se va a Granada y el gobernador también. Entonces, dejó de ser sede episcopal y dejó de ser gobernación. ¿Ves? Había crisis de todo tipo, inflaciones, no había cacao, en Granada sí. El cacao lo utilizaban como moneda, en León no, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que por fin se destruye. Son 2 etapas diferentes, muy intensas, muy valiosas. Los Contreras están, que son los responsables del magnicidio del obispo Valdivieso. Ellos están al frente de León, están al frente de la gobernación. En el 50 ya no está el gobernador Contreras, ya ha desaparecido, se ha ido a España, ¿verdad? Perseguido por su fantasma. Sí, ya no existía, pero los personajes son terribles, son violentos todos. El mismo obispo era violento, tenía una mano muy fuerte, excomulgaba mucho, exigía mucho dinero, etcétera, etcétera. El problema es que hay que remontarse a una época muy diferente, en la cual existía el patrimonio regio, es decir, la iglesia era política, legítimamente política, eran servidores del rey, empleados del rey, y defendían al rey. Entonces, en la contradicción corona conquistadores, tenía que estar a favor del rey. Entonces, el obispo era nombrado por el rey, no por el papa, por el patronato regio. Era otra época diferente. ¿Ves? Y toda la conquista, con todos sus desastres, con sus encomiendas, con sus esclavos de indios ilegales, legales y no, que exportaban a Panamá, etcétera, etcétera, a Panamá y al Perú, etcétera, etcétera. Pero ahí se da una gran vida cotidiana.
Entonces ahí está la fiesta, los juegos, la vida sexual, los adúlteros, los sodomitas, las vígamas, las torturas, los tormentos, los oficios. Hay 40 oficios. Hay un oficio de pregonero que desapareció después. Pregonero que servía para muchas cosas. Los juicios criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí se va. Andrés Caballero es el primer sodomita documentado en la historia de Nicaragua. Y lo condena el alcalde Diego de Tapia por razones políticas ocultas a ser quemado vivo en la Plaza de León. Andrés Caballero. Por sodomita, por el pecado de fando contra natura. Ese fue, que era en los códigos de Alfonso X el Sabio condenado por la muerte, castigado por la pena de muerte. Y así, más o menos. Los juegos, había muchos juegos prohibidos porque apostaban indios, encomiendas, mil cosas, y en el juego de naipes también estaba prohibido. Sin embargo, dos españoles jóvenes de 20 años que están en una encomienda de Hernando de Soto, una gran figura, apuestan 3 agujetas en juego de naipes y no quiere pagar uno. Entonces se acuchillan y muere uno. Las agujetas eran unas agujas para surcir naves, para surcir las velas de las naves. Era importante la agujeta. Alguien interpreta mal ahí diciendo que era un hospital. No, nunca hubo hospital en Los Viejos, nunca hubo hospital. Entonces, esa vida cotidiana de los oficios, de los esclavos negros que llevaban con antorchas para hacer las visitas, los esclavos negros, esclavos moriscos también que venían de África, pero no eran negros, eran moros, eran maometanos, etcétera, etcétera. Y era el grupo esclavizado. Después el grupo sometido, el más numeroso, que eran los indígenas, y el grupo conquistador, que era exclusivamente español. Pero León Viejo era pequeño. ¿Tenía un mercado de esclavos? No, llegaban con permiso, libre de impuestos, a introducir esclavos negros. Incluso los obispos llevaban esclavos negros. Esclavos negros, autorizados. Que ocupaban con la facilidad de tener el puerto ahí nomás a la orilla. Es decir, era prácticamente una ciudad portuaria. No, porque venían por el Realejo. Ah, por el Realejo. Venían por el Realejo. Nunca fue puerto Los Viejos. Ok, entonces venían del sur. Venían de Panamá. Venían de Panamá. Todo vino de Panamá. Ok, ¿y funcionó para algo tener el Solotlán ahí al lado? No. Nunca sirvió para nada. Vas para que enviar unos productos a Managua y después de Managua se iban en carreta a Granada. Unos productos, pero a finales del siglo XVI. Después pero no fue puerto nunca. Nunca fue puerto, no lo que va a hacer ahora. Es decir, ahí está el plan del puerto Solotlán. Nunca fue puerto. En la época independiente sí hubo comunicación con Managua, pues, con unos vapores, pero eso es muy posterior. Sí. ¿No se llegó a ocupar entonces en la colonia esa conexión Solotlán, Tipitapa, Cibolca? Jamás. Todo es Granada. ¿Nunca se descubrió esa conexión? Jamás. Todo es Granada. Es decir, en 1539 se recorre el río San Juan completamente. Sí. Y Granada adquiere comunicación con el Atlántico, con los puertos del Caribe, y ahí comienza su auge. Se destruye León Viejo en 1610 y Granada es floreciente. Y López de Vega la canta y le dice: cabeza principal de Nicaragua, por la laguna que recoge el agua, en la Dragontea. Y Gage también en 1637, y un historiador, Pierre Chanut, francés, dice: el 30% de las importaciones de España a América entraron por Granada en ese año, 1637. Lo que era una cantidad de plata increíble. Enorme. Sí. ¿Ves? Entonces, hay 6 obispos enterrados en Granada. Y también los gobernadores. Que, bueno, los gobernadores se iban, van e iban. Entonces, León Nuevo, de Cintiaba, no recupera. Es un formulismo jurídico. Y en 1685 es destruido y quemado por Dampierre. Y también Granada. Entonces, León recupera hasta en el siglo XVIII, que se convierte en una verdadera capital. Y Granada decae.
Pero en el siglo XVII, la ciudad principal de Nicaragua es Granada, por el comercio atlántico. Por el comercio atlántico. ¿Ves? Pero ya nos estamos desviando del tema. Sí, no, pues por eso quiero volver, porque León es prácticamente una ciudad de paso entre el Rialejo, Managua y Granada. Sí, es decir, de León y Mavite, 9 leguas después, se pone León de Sulpiaba. Ya está, es otra ciudad. Sí. Otra ciudad, pero no tiene relevancia en el 17. Ok, la gente, antes de meternos a las particularidades de esa vida cotidiana de León en el siglo XVI, la gente era violenta, es decir, León era violento, era violento. No sé, pues, decir, no sé con qué sería comparable, pues, pero no es esa la situación y la condición de Granada. ¿Ah? Y básicamente los pobladores tienen, y digo, básicamente el mismo origen. Todas las noches en León, en la primera mitad del siglo XVI, lo normal era acuchillarse. ¿Cómo matan a Valdivieso? Acuchillada. Pasadas de cuenta. Cuchillada por todos lados, cuchillada nocturna. Pero claro, es decir, era parte de la época, era del ambiente. Pero esa era la situación también de Granada. No, pero León era pequeño y Granada también era pequeño. 800 metros de largo por 500 de ancho, nada más. Era un pueblo que todo se sabía. Sí. Entonces, el alguacil mayor de Contreras, Alonso León, dijo: todas las mujeres casadas de León son adúlteras y sus maridos cornudos. Entonces le hacen el juicio criminal, 50 testigos dicen: es cierto. Solo uno dice: pero excluye entre esas mujeres casadas a la esposa del gobernador, a doña María de Peñalosa. Ella no es adúltera. Pero todos lo condenan, le hacen un juicio, 100 azotes en la picota y desterrado de Nicaragua. ¿Pero y por qué lo condenan si dijo la verdad? Es decir, y 50 testigos lo confirman. Pero el gobernador no podía aceptar eso. El gobernador Contreras. ¿Verdad? No podía ser. Y eso que había matado a 2 personas y había dado cuchilladas por todos lados. Alonso de León se llama. Y así hay casos de todo tipo. De todo tipo. Ahora, ¿y en qué basa él su acusación? Además de los testigos más tarde. Diciendo que es un difamador. Que es un difamador. No, pero el alguacil, ¿en qué basa su acusación? Parece que todas las mujeres son era lenguaraz, y toda mujer que veía caminando decía: es puta, adiós puta, adiós puta. Parece que ese era su deporte. Ok. Claro, el poder que le daba a ser el policía mayor. Sí. Que estaba impune de sus crímenes. Ahora, en la realidad, ¿qué tanta verdad había de eso? Bueno, era un criminal, había matado personas. No, pero ¿qué tanta verdad había de los adulterios en la ciudad? Esas acusaciones están en los documentos y enumeran los nombres de las personas y la esposa tal. ¿Cuánta gente vivía? Mira, en un apéndice del libro que no inserté hay 500 identificados con sus oficios, con sus edades, con sus procedencias. Pero hubo 1.500 personas en todo el siglo XVI. 1.500 personas. En 2 o 3 generaciones. Sí. ¿Está claro? Sí. ¿Eso era muy poblado? Porque es decir, hoy... Era poco. Era poco. Granada tenía un poquito más. Okay. No mucho, pero un poquito más. Okay. Vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Jorge Eduardo Arellano a propósito de su libro León de Nicaragua y la vida cotidiana o su vida cotidiana en el siglo XVI. Hay un mapa de 1597
que a mí estos mapas siempre me han resultado interesantes por cuanto no son planos, sino que tienen alguna inclinación, tienen una perspectiva de alguna manera, ¿no? Pero este mapa muestra o da una idea más o menos de la región centroamericana, pero particularmente de Nicaragua, que se extiende más al norte de nuestra actual frontera y bastante más al sur de nuestra actual frontera, ¿verdad? De manera que prácticamente Honduras, que dice Fondra, o Fondura en el mapa, y Nicaragua es lo único que se mira en este fragmento. Mira, lo interesante es el mapa más antiguo que se tiene de Nicaragua. Sí. De la provincia española de Nicaragua, ¿verdad? Solo existe un lago. En todos los mapas que se hicieron, incluso del siglo XVII, nunca separaron el Solotlán y el Cocibolca. En una sola cosa. Siempre fue uno. Le decían Laguna en Nicaragua. Después, al final, en la desembocadura del río San Juan, a la derecha, abajo, dice Cariay. Y Cariay es Puerto Limón, sí, en Costa Rica. Sí. Está muy cerca. Y Granada, en el extremo izquierdo, abajo, sí, casi aparece como Puerto del Pacífico. Casi como Puerto del Pacífico, sí. Y León está arribita Sí. en su lugar. Es el más correcto. Entonces ahí está muy comprimido en ese... Aparece prácticamente al norte de la laguna de Nicaragua, sí. En Bélgica. Sí, sí. Bueno, Sí. sí está pegado. Sí, sí. Está pegado. Entonces ese es... Ignora la existencia de Costa Rica, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Sí. Y aparece Nicoya. Claro, muy importante. Claro, Muy importante. aparece Nicoya, Entonces, Singua. yo te quería insistir en que nunca hubo en León Viejo, en León de Imaviste, más de 220 habitantes. Al Nunca. mismo tiempo. No, pero vecinos españoles. Ok. Porque los negros esclavos, y mucho menos los indios, adquirían la vecindad. Pero españoles, vecinos soberanos españoles. ¿Está claro? Entonces, en todo el siglo XVI, no más de 1500 españoles en León Viejo. ¿Está claro? Es que también había indios en la ciudad, Sí. y esclavos negros, pero eso no valían, eso para las leyes no valían, No contaban. no contaban. No contaban. Aunque estuvieran ahí, no. Ahora, ¿cuáles eran los oficios? Ajá. ¿O quiénes eran los que habitaban León Viejo? Primero, alarifes, son los constructores, albañiles, un poco más como maestro de obra. Entonces Juan Nico, el que trazó la ciudad de Lima, estuvo en León, no fue fundador, pero estuvo reparando la iglesia y construyendo, también era carpintero él. Juan Meco, que se fue para Lima y trazó la Lima original. Importante figura. ¿Ves? Alcaldes ordinarios, que eran dos alcaldes siempre. Alguaciles mayores, que eran, y menores, que son los policías. Arcedianos, que son los miembros del cabildo eclesiástico. ¿Eso eran curas o eran laicos? Eran curas del cabildo eclesiástico. Barberos, ahí lo que usaban los barberos, ahí está, las vajillas y las cosas. Carniceros, carpinteros, cerrajeros, cirujanos, hay 2 cirujanos, contadores, curas diocesanos, ¿verdad? Curtidores, deanes, o sea, deanes del cabildo eclesiástico, encomenderos que tenían las encomiendas, esclavos negros, escribanos. Ser escribano del rey era muy importante, ser escribano del cabildo también, espaderos que fabricaban espadas, estantes que le decían a los tenderos, frailes que eran de las órdenes Santo Domingo, de la Merced y franciscanos, fundidores del oro, que eran los que le sacaban el quinto, reducían el oro a barritas, y el quinto era para el rey. La casa de la fundición en León Viejo era muy importante y se quemó 2 veces. Guardas de la cárcel pública, jueces y notarios eclesiásticos,
herreros, indios ricos, había unos indios ricos, legos de órdenes religiosas, mayordomos, niños indígenas bilingües, ¿ves? Que 3 esclavitos que compró el obispo Álvarez Osorio para instruir, indoctrinar y hablar español. Obispos, hay 9 obispos en todo el siglo XVI, oidores de la audiencia, que vino a sustituir a los gobernadores, plateros, que hacían la plata, posaderos, había muchas posadas en León, pregoneros, los que informaban. Por ejemplo, un navío que salía de Ralejo, 3 días antes, había un pregonero que tenía que informar a la gente cuándo iba a salir y con qué personas iban a salir. Y se habían pagado ya los impuestos. Regidores, que son los concejales de los ayuntamientos o del cabildo. Sacristanes, sastres, silleros, que hacían sillas, carpinteros, tesoreros, toneleros de vino, veedores, que eran los que chequeaban las fundiciones, zapateros y zurradores. Estos eran los oficios. Okay. Todos españoles. ¿El espadero era distinto a un herrero? Sí, creo que sí. Era la espada sí. O el cuchillo, esa era la... Sí. Porque no hay herrero. Sí, hay herreros. Hay herreros. ¿Y quiénes destacaban? Es decir, ¿qué nombres destacaban entre esta gente? Bueno, hay un médico muy querido. Aquí está el nombre de él. Se llama Francisco Pérez de Guzmán. Lo quería todo el mundo y era físico, le decían físico, pero era cirujano. Sí. Etcétera. Lo mandaban a las minas a servir a la gente pobladora de las minas, etcétera. ¿Ves? Y bueno, ahí están los personajes históricos muy famosos, todos los gobernadores interinos y los nombrados. Hay mujeres encomendera. Por primera vez salen 6 mujeres encomenderas, dueñas de encomienda. Es decir, está a nombre de ellas la encomienda. Claro, ellos son las que mandan y las dueñas y las que les pagan y le dan todos los tributos. ¿Ves? O sea, mujeres ricas. Y eso no era común. No era común. No era común. ¿Que eran viudas? Algunas viudas, algunas sí, enviudaban y seguían siendo. Sí. Etcétera. ¿Ves? Ahí me gustaría... Doña María de Peñalosa llegó a ser encomendera. Claro que sí. Claro, tenía su nombre un montón de encomiendas. En varias épocas. ¿Sí? Ella gobernó a su marido. Mandaba más que su marido. Y fue la que planeó el asesinato de Valdivieso. Y la juzgaron y la condenaron. Pero no cumplió la condena. ¿Sí? Ella fue la autora intelectual de su hijo Hernando. Sí. Pero así es la historia. Sobre ella se ha escrito un montón de libros. Sí. Me gustaría ver algunas ilustraciones. Ok. Vamos a ver, Control. Tenemos aquí, un busto que tenemos de Pedrarias en Panamá. No se parece mucho a las ilustraciones que conocemos de repente de Pedrarias. Es importante porque Pedrarias fue el hombre escogido por Fernando el Católico para realizar la más grande armada. 2.500 hombres y 25 navíos que vino desde España, San Lucas de Barrameda, hasta Panamá, hasta otro puerto de Panamá en el Atlántico, en el Golfo de Urabá. Y ahí vinieron todos. Ahí vino Gonzalo Fernández de Oviedo, el primer obispo de Nicaragua, Álvarez Osorio, etcétera. Entonces, en Panamá no lo quieren. El que quieren es a Núñez de Balboa. Pero la autora gringa esta demuestra que Núñez de Balboa fue peor que Pedrarias. Aperreaba también, asesinaba, etcétera. Pero es que al final de cuentas eran un montón de salvajes. Claro. Sanguinarios, inhumanos total y absolutamente. Él traza un mapa donde en principio están los límites de lo que sería la provincia de Nicaragua según... Durante su gobernación de 4 años. Sí. Lo vemos aquí, es decir, se mira el mapa actual, pues el Mar del Norte, el Mar del Sur
y se miran los trazos. Es la imagen que continúa inmediatamente después del busto de Pedraria, ¿verdad? Entonces, estas líneas rectas que se miran sobre es lo que traza lo que sería la provincia de Nicaragua, que es bastante más grande, es decir, ocupa prácticamente todo Honduras, parte de Guatemala. Correcto. Llega hasta el río Lempa, en El Salvador. Sí, y en el sur prácticamente llega hasta la frontera con Panamá. Si él no es gobernador de Nicaragua, español, entonces Nicaragua pudo haber sido una subsidiaria de un conquistador de Honduras. Pero no, fue producto de Panamá. Porque la corriente conquistadora triunfante es la de Pedraria, es la de Panamá. Pero hay dos corrientes que también confluyen en Nicaragua. La de Santo Domingo, que viene Gil González Dávila queriendo ser almirante, la Mar Dulce, y Cortés. Sí. Las tres corrientes conquistadoras quieren descubrir el secreto del estrecho, pero la que se impone, la definitiva, fue la de Pedraria. Ok, sobre ese secreto del estrecho, aunque me salga un poquito del tema, ese secreto del estrecho al final se quedó en secreto. Es decir, Sí. ¿por qué? Porque ellos dicen, No, sí, une la Mar Dulce. Es que querían un estrecho que cruzara los dos océanos. Sí. Ese era el estrecho. Claro, El estrecho para ir del que todo el mundo hablaba. Para ir al otro océano. Sí, pero ese se quedó en secreto al final. Sí, claro, se disipó. Sí, ok. Tenemos también la ruta de Hernández de Córdoba Sí, esa está errada. Ah. Es un mapa de Jaime Ince muy obsoleto. Muy obsoleto. Pero bueno, más o menos daría una idea. Pero no corresponde a las posteriores. Es una ruta muy vieja. Ajá. Es una ruta muy vieja. Lo único válido es que en Tezoatega, el 5 de mayo, reparten el oro. Y no hay fundación. Okay. Es lo único verdadero. ¿Y quién es Cristóbal de Olid? El gobernador, el conquistador de Honduras. Lo aman profundamente en Honduras. Sí. Así como aman los panameños a Vasco Núñez de Balboa. Ajá. Sí, pero Gil González y un Francisco Lacasa lo acuchillaron y lo mataron. Lo quieren mucho en México también. Sí, Cristóbal de Olid. Ok. Y aquí está más o menos algo de lo que hemos venido hablando de León, ese pueblo maldito de alguna manera, Imavite, es decir, sometido a terremotos, sometido a asesinato, a violencia constante. Y vemos esta ilustración que dice el infierno de Mamea, el infierno de Mamea, que en donde se mira la ciudad de León al pie, la laguna mira, abajo está Laguna de Ayagualo. Sí. Ayat es agua. Sí. Y Guanín es círculo. Círculo de agua. Ese es derivado del náhuatl, Laguna de Ayagualo. ¿Ves? Después, ahí está la fortaleza a la izquierda, en el extremo izquierdo. Sí. ¿Verdad? Y están las 5 bocas más o menos del Momotombo, que ahora es más o menos correcto. ¿Verdad? Sí, es cónico. Pero hubo un proceso de... ¿Verdad? Y ahí está la ciudad de León, ahí está, etcétera. Mamea, que es Momotombo, etcétera. Ese es un dibujo de Gonzalo Fernández de Oviedo Valdés, el primer cronista del Nuevo Mundo. Es el dibujo más antiguo que se hace en Nicaragua. De Nicaragua. Donde se mira pues al león de Imavite, decimos ya el volcán Momotombo con todas sus bocas en aquel momento. Exacto. Todas sus bocas en aquel momento. Tenemos aquí un mapa de 1601, ya prácticamente. En el siglo XVII. En el siglo XVII. De Herrera, ¿ves? Está la misma laguna. La misma laguna. No hay dos lagunas. Lago de Nicaragua. Ahora, ¿es por este lago de Nicaragua que el Cocibolca se queda como el lago de Nicaragua? Correcto, correcto. Es que para Oviedo era solo un solo lago. Y para los españoles que siguieron, un solo lago. Todavía en 1101 es un solo lago. Un solo lago. Se llama Laguna de Nicaragua. Ahora, ¿era tan caudaloso Tipitapa como para considerarlo parte de esa misma laguna, de ese mismo lago? Seguramente, sí. Seguramente.
O sea, nadie la había atravesado. Sí, pues porque es decir, lo que hemos estado hablando, ¿no? Es decir, del Realejo a León por carreta, ¿no? Carreta, bueyes, caballos, qué sé yo. A caballo, 3 días a caballo. Pero luego de León de Mavite a Realejo eran 3 días a caballo. Pero luego de León a Granada igual, era por vía terrestre todo Era por vía terrestre. Sí. Por vía terrestre. Pero la carreta a partir de 1535, cuando la inventa Rodrigo de Contreras. Pero no para facilitar el trabajo a los indios, sino para explotarlos más y mejor. Que fundó la carreta, inventó la carreta, para evitar la carga de los indios. O sea, para ocupar más a los indios. Para que durara más. Ok, ocuparlos en otra cosa. ¿Verdad? Y Francisco Hernández de Córdoba, que está inmortalizado en una estampilla. ¿Verdad? No, en muchas estampillas. Bueno, en muchas estampillas, pues, pero aquí está una de 1924. 24. De 5 centavos. Pero sí. es... no, es de American Banknote. El nombre de la moneda desde 1912 hasta hoy. Ya no se puede cambiar. Sería insensato cambiar el nombre de la moneda. En cambio, Balboa duró 2 años. El nombre de la moneda de Balboa en Panamá duró 2 o 3 años, nada más. La moneda de Panamá es el dólar, siempre ha sido el dólar. Sí. La moneda fue ficticia, duró muy poco. Sí, en teoría están a la par, en teoría, ¿no? Y entonces la gente todavía te dice, no sé si dirán pesos, pues, pero sí te dicen que tantas balboas, pero no se pagan balboas, se pagan dólares al final de cuentas, o lo que se mueve es dólares al final de cuentas. Yo por ahí tenía una moneda de Balboa. Ok. Y esta tenemos ahí un escudo de arma. Ah, sí. A ver si nos pone ahí el control de este escudo de arma. Ese escudo es aumentado. Lo pidió Gonzalo Fernández de Valdés como capitán general de Cartagena de India. La heráldica era muy común entonces en ese siglo. Sí. Y en León el mismo Gonzalo Fernández de Oviedo escribió un libro de heráldica en León, primer libro que se escribe en Nicaragua, ahí lo escribió en León con una tinta nicaragüense. Entonces, en las solicitudes de escudo de armas o de blasones, solo encontré 2. Una de la primera mitad del siglo XVI de Juan Telles, que le otorgaron el escudo de armas por sus acciones, etc. Y otro de un Fernández Ferrer ya en la segunda mitad del siglo XVI, que también se lo otorgaron. Solo 2. Solo hubo 2 escudos de armas en León Viejo, solicitados y entregados. ¿Qué implicaba un escudo de armas? 1000 cosas. Categoría social, privilegio, etcétera. Excepción de impuestos, tierra, 1000 cosas. Señorío. Es decir, no cualquiera tenía escudo de armas. No. No es que yo hoy me inventaba una heráldica y un... No. Eran más que pasaportes oficiales y más que... eran grandes honores. Es decir, una distinción, además, otorgada, no elaborada por uno mismo. Así es. Sí. Así es. Ok. ¿Y Gabriel de Rojas? Mira, yo le tengo simpatía. En la lista de los conquistadores que Gonzalo Fernández de Oviedo describe, elogia mucho, pero el que más elogia es Gabriel de Rojas. Fue hombre importantísimo en el Darién, con Pedraria, aquí en las minas, fue muy querido. Y a mí me cae bien porque le escribió una carta al rey diciéndole que pudieran los conquistadores llevar a España sus hijos mestizos. O sea, promovió el mestizaje, aceptó el mestizaje, le dio categoría a los hijos que tuvieron los españoles con las indias. Pero tuvo mala fortuna. El destino de Gabriel de Rojas no fue tan exitoso como Hernández de Soto, que descubrió el Mississippi, como Ponce de León en el Perú, etcétera, como el mismo Cortés, pues. Pero Gabriel de Rojas lo reconoce muy bien Fernández de Oviedo. Ok, de alguna manera nosotros tenemos, es decir, nuestra influencia proviene de Panamá, es decir, por la imposición de Pedrarias, es el lograr él imponerse finalmente ante
las pretensiones de Santo Domingo y las pretensiones de Hernán Cortés. Correcto. Nuestra influencia viene de Panamá, claro, básicamente todo. Claro. Todos los caballos, el ganado, todo viene de Panamá. ¿Y todo eso vino por tierra o vino por mar? Por tierra. Por tierra. Por tierra. Y también por las dos cosas. Sí, pues, por tierra, es que estoy pensando, por tierra, evidentemente, pues, cruzando lo que es hoy el territorio de Costa Rica, el territorio de Rivas. Parece que había una comunicación marítima hasta Nicoya, hasta el puerto, hasta el Golfo de Nicoya, por agua. Ajá. Y de ahí por tierra. Ok. ¿Y si no se ocupaba el Realejo? Todavía no. Todavía no. Es lento, el Realejo, sí. El Realejo se ocupaba para exportar indios. Desde 1524, que comienza Hernández de Córdoba exportando indios, eso se para en el 35, en el 42 se para un poquito, pero se exportan miles de indios. Muchos mueren al llegar y las cantidades son exorbitantes. Sí, sí. Pero era más bien del Realejo a Panamá y al Perú. Y al Perú, sí. Sí, era la mano de obra que se mandó al sur. Era para vender en subasta. Para venderla en subasta. Esclavos indios. Esclavos indios. A veces iban algunos negros, pero muy poco. Sí. Ok, vamos a hacer pausa. Vamos a continuar hablando acerca de estas ilustraciones, porque, es decir, aquí está el Papa Clemente VII, por ejemplo. Vamos a hablar acerca de él, las ruinas de León Viejo, Fray Antonio Valdivieso, Pedro de la Gasca, Felipe III, que reinaba hasta 1621. En fin, vamos a continuar hablando sobre esto. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus, en esta conversación con el doctor Jorge Eduardo Arellano. Hay una ilustración que es relativamente reciente que muestra el puerto Momotombo, y lo que da es una idea de León de Imavite. Pero Momotombo es de 1884, como terminal del ferrocarril, pero no existía en el siglo XVI. Había un pueblo de indios muy lejos a la derecha, cuya encomienda era propiedad de Gonzalo Fernando Oviedo y Valdés, pero muy lejos. Se llaman los pueblos de la Ronda, le llamaban los españoles. Y existió hasta el final del siglo XIX, hasta que se extinguió. Pero ese Momotombo es reciente, del siglo XIX. Sí, y la ilustración pues tiene todos los visos de una ilustración más reciente, qué sé yo, 70, 60, sí. Del siglo XX, ¿no? Luego hay dos ilustraciones que a mí me llaman mucho la atención porque hemos hablado mucho de él, la gente habla del obispo Valdivieso. Hay una de cuerpo entero y hay un busto de Antonio Valdivieso. Él estaba jugando ajedrez cuando lo apuñalearon. Y también Pedraya jugaba ajedrez. Era el juego más el único permitido, creo, porque era prohibido los naipes, porque había mucha apuesta. Apuesta de indio, de encomienda, y era condenado, prohibido. Bueno, este cuadro lo pintó Toribio Jerez, está en la sala capitular de la iglesia, de la catedral, ¿verdad? Fue un gran obispo, ejerció el paternalismo humanista hacia los indios, pero era funcionario real. Sí. Entonces su oficio era cumplir con las órdenes de la corona. Y en esa contradicción, corona conquistadores, le tocó la peor suerte. La violencia de los Contreras. La violencia. Porque él había suprimido las encomiendas de los padres de Hernando de Contreras, cumpliendo las órdenes, la ley de India. Ese fue el conflicto. Sí. Finalmente, aunque hay varias ilustraciones, el mapa de Francisco Antonio de Fuente y Guzmán, que muestra esa gran laguna. Es más, aquí el río San Juan es parte de la laguna. Y además, una sola laguna. Una sola laguna. Todavía siempre. En el siglo XVII. Sí, que prácticamente llega a Cosigüina. Pero está dibujado el puerto de San Juan. Sí.
de San Juan del Norte. Sí, pero en este mapa, a diferencia del que habíamos visto anteriormente, se reconoce ya Costa Rica. Claro, claro. Y en el otro no había Costa Rica, todo era territorio de Nicaragua. Todo era comprimido. Sí, todo era territorio de Nicaragua. Sin embargo, se lee un poco arriba, digamos, hoy es el Caribe, se lee provincia de Nicaragua, que es toda la costa caribe, claro. Hondureña, y lo que decíamos, ¿no? Que esto llegaba prácticamente a Guatemala. Claro. Lo que se conocía como la provincia de Nicaragua en el mapa, por lo menos. Claro. Sí. Pero siempre un único, y ese es un dato del cual yo no me había percatado, había visto los mapas y pensaba, no dibujaron el Solotlán. No. Y es que estaba considerado una sola cosa. Una sola laguna, una sola lago. Sí. Así es. Sí. Bueno, pues te agradezco esta entrevista, pero hay que recordar que en el próximo año cumple los 500 años de fundado León Viejo y hay que celebrarlo. Pero no de existencia, porque solo duró 85 años. Sí. Y León Nuevo cumple hasta en el 2110 los 500 años, porque es de 1610. Es otra ciudad. Solo Granada cumple 500 años, como ya lo celebró en otras oportunidades, los 450, los 475, y va a cumplir los 500 años. Solo Granada. El 8 de diciembre del 2024. Año. Correcto. Sí, 500 años de Granada y 500 años, 10 días más tarde, el 18 de diciembre. Aunque no haya en Granada restos del siglo XVI. No hay un solo resto. Porque es que se quemó. No, es que sí, se quemó varias veces, 2, 3 veces, por los piratas y por Walker, etc. No hay, lo que hay es unos muros de San Francisco a principios del siglo XVII. Eso es lo más antiguo. Bueno, ya vamos a hablar acerca de Granada en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.